Vale, pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en el Parque Agrícola de Bajamar, 11 de noviembre de 2024. Yo soy Irene Sanfiel, soy una superviviente del capitalismo androcentrista, soy un pino canario, un roble de la Sierra de Madrid, un baobab de Accra, en Ghana. Hasta hace relativamente poco no fui consciente de todos los seres vivos que me rodeaban. Cumplí los mandatos del Homo economicus, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y máster en Asesoría Fiscal Contable. Siempre me sentía más unida a la cultura y la naturaleza que al asfalto. Ya en la carrera apuntaba maneras. En el año 2000 fui parte de la primera Asociación para la Innovación y Desarrollo Sostenible en Canarias, donde llevaba la gestión de proyectos culturales. Pero lo cierto es que hasta hace unos años no conocía la paloma rabiche o el pinzón azul. Ahora vivo en una casa rodeada de viñátigos, fallas y árboles frutales en un pueblo de Tenerife, La Esperanza, y me dedico a unir mis dos pasiones, el arte y la ecología, a través de una cosa que he denominado gestión cultural sostenible. Después de muchos años en esta línea, pongo en marcha con mis compañeras del proyecto Abonar Campos Culturales de Sostenibilidad, donde nos posicionamos dentro del mundo empresarial para acompañar a personas que trabajan en el sector cultural en incorporar la sostenibilidad a través de propuestas culturales y artísticas y el acompañamiento en integrar metodologías de gestión, coordinación y diseño hacia el cambio de paradigma. Y como no tengo a nadie que me presento yo por primera vez en mi vida. En septiembre de 2015, 193 países que forman las Naciones Unidas acuerdan por unanimidad lanzar un plan de acción para combatir los grandes retos de la humanidad, el cambio climático y desigualdades. Aquí nace la Agenda 2030 con un plan de acción a 15 años para alcanzar esas metas, objetivos y dar a conocer esta problemática. La cultura es uno de los pilares de este cambio de conciencia y transformación, pero sin embargo no se incorpora como uno de ese. Actualmente se está trabajando en la nueva reformulación para incorporar como pilar del cambio la cultura. En España y en concreto en Canarias se incorpora dentro de la Agenda 2030 la dimensión cultural, como ya sabemos todas las que estamos aquí. Quería también hacer un pequeño análisis del sector cultural en Canarias. Se estima que la cultura en Canarias mueve un volumen de negocio de alrededor de 800 millones de euros. Según se desprende de los últimos datos aportados por el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura. Tenemos más de 6.000 empresas culturales que dan empleo a unas 34.000 trabajadores y trabajadoras. Según los datos de la SGAE, la media del consumo cultural en Canarias supera la media nacional y se baraja que la recaudación del IGIC por actividad cultural ascienda a unos 38 millones de euros anuales. Esto supone que el sector cultural canario aporta al Producto Interior Bruto un 3% aproximadamente. Por cada euro invertido por las instituciones públicas, el sector revierte 10 euros. Asimismo, son muy relevantes los datos que recoge el anuario del Ministerio de Cultura, en el que se refleja que aproximadamente un 12% de los turistas que visitan las islas lo hacen para asistir a eventos culturales, casi 1,5 millones de personas. Por un lado, está el conversatorio de la cultura como pilar hacia la sostenibilidad. Y por otro lado, la conversación de cómo los agentes culturales podemos gestionar nuestros proyectos culturales o cómo podemos generar un sector cultural profesional o empresarial que recoja las demandas en materia de sostenibilidad de la Agenda 2030 como sector empresarial. Para hablar de esto tenemos aquí a Yanira Cáceres, licenciada en Ciencias Ambientales, formada en Gestión de Espacios Naturales Protegidos y Acciones Participativas. Apoyó todo el proceso de constitución de la Reserva de la Biosfera en Fuerteventura. Dentro del sector cultural ha trabajado en el sector audiovisual como ecoadvisor en producciones y audiovisuales y asesorando a eventos culturales en materia de sostenibilidad ambiental. Desde Fuerteventura ha trabajado como formadora de ecomanagers dentro del sector cinematográfico en Canarias en colaboración con la Tenerife Film Commission, Fuerteventura Film Commission y varias productoras culturales. También tenemos a Juan Carlos Jiménez, licenciado en Biología, especializado en el ámbito marino, dedicado a la gestión de proyectos de carácter ambiental, tanto para entidades públicas como privadas. Elabora proyectos hasta su ejecución, pasando por la confección de presupuestos, dirección de equipos y coordinación con el cliente. Su vinculación con el sector cultural es a través de su empresa MJC Ambiental, con su socia Marila Sosa.
Asesoran al Festival Musical Sonidos Líquidos, ganador del premio de A Greener Future por Festival Sostenible. Coordina y diseña materiales educativos y rutas de interés patrimonial para el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote. También tenemos a María Vaqueiro, ingeniera de minas, inicialmente enfocada al ámbito industrial. Un pequeño proyecto de moda muy personal puso su enfoque en la sostenibilidad, primero, y en el sector cultural después. Esto le ha llevado a trabajar tanto con marcas como la conocida Bimba y Lola, como con festivales de música, siendo la responsable de la gestión ambiental del festival Sin Sal Son Estrella Galicia, ganador de 2 premios FES Sostenibilidad Ambiental. Cofundadora de Stage, colectivo nacional enfocado en la celebración de eventos sostenibles, impulsora del Pacto Cultura Sustentable en Galicia. El Pacto Cultura Sustentable se presentó por primera vez en Galicia en 2021 y nació como una alianza entre entidades y personas del ámbito de la cultura que se sienten llamados a la acción para integrar la sostenibilidad en su actividad. En la actualidad, con la intención de formalizar un pacto en Canarias junto a abonar campos culturales de sostenibilidad para generar unión y sinergias para una mirada sostenible desde, por y para el sector cultural en España. Y por último tenemos a Tomás Afonso, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, experto universitario en Planificación y Gestión Cultural por la Universidad de La Laguna, posgrado en Gestión y Políticas Culturales en la Universidad de Barcelona y especialista en Políticas Públicas en Gestión Cultural por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. Desde 1998 trabaja como gestor cultural de varias administraciones locales de la isla de Tenerife. Ha sido docente y desde 2007 es técnico superior en Gestión y Planificación Cultural en el Servicio Administrativo de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife. Ha trabajado en el proceso de adhesión a la Agenda 21 de la Cultura por parte del Cabildo de Tenerife y ha coordinado el programa Ciudades Piloto en Europa 2016-2019, la cultura en las ciudades sostenibles, desarrollando la Comisión de Cultura de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, Culture Action Europe y el Cabildo de Tenerife. Funcionario de carrera a escala superior en el Cabildo de Tenerife, en la actualidad coordina la Red de Espacios Escénicos Municipales de Tenerife y es codirector de la Cátedra Cultural de Gestión y Políticas Culturales ULFECA, entre otras 1000 cosas, porque tuve que resumir todas. Tiene muchas más cosas muy interesantes y creo que pues son unas joyas para hablar pues de lo que tenemos en cuestión. Entonces, si les parece, vamos al grano. Yo ya me voy a callar y a lo mejor nos estamos volviendo un poco locas con esto de la sostenibilidad, pero ¿realmente el sector cultural en Canarias necesita ser sostenible? ¿Y por qué? Vamos. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias, Irene, y al equipo de La Pinochera por hacer posible que estemos aquí hoy. Ante esta primera pregunta, bueno, para mí la respuesta es evidente, pero en el sector cultural y en cualquier otro sector económico, sí. O sea, es bastante necesario que no solamente todos los sectores económicos tengan su pequeño plan de sostenibilidad, sino que todas las personas, de alguna manera, tengamos nuestro pequeño plan de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, a esa pregunta creo que esa es la respuesta más contundente. Cualquier actividad económica que desarrollemos va a generar un impacto, y yo siempre hablo de impactos socioambientales, no podemos separar nunca lo ambiental de lo social, y por tanto debemos estudiar, analizar y sobre todo prevenir todos esos posibles impactos analizando las acciones que vamos a desarrollar. Aquí lo dejo. Hombre, yo estoy con Yanira. Evidentemente, ¿no? Y más teniendo en cuenta el territorio en el que estamos. Estamos tenemos como territorio una joya. O sea, Canarias es una joya medioambientalmente hablando.
culturalmente hablando y en patrimonio, ¿no? Y yo creo que además es importantísimo cuando hablamos de sostenibilidad, como acaba de decir Yanira, hablar siempre del impacto socioambiental, siempre la parte social, la parte natural, pero también la parte patrimonial, cultural, y no podemos no podemos permitirnos olvidarnos del conservar todo eso y no perder, ¿no?, esa identidad, lo que somos, y mantenerlo. Y para eso, evidentemente, hay que ser sostenibles, ¿no? La búsqueda de la sostenibilidad es conservar todos los recursos que tenemos a largo plazo y poder seguir disfrutando de ellos, claro que sí. Sí, quiero decir, digo, Canarias necesita, no entiendo que hablaba la gente que está en Canarias, yo vengo de Galicia, pero bueno, un poco pues siguiendo en línea con Yanira también, ¿no? Quiero decir, no es quién sí, quién no, eso es algo que nos incumbe a todas las partes, quiero decir, no a unas y otras no a unos sectores sí, a otros sectores no a unas personas sí, a otras personas no a unas comunidades sí, a unas comunidades no, a todas las personas, en todos los niveles. Niños, jóvenes, mayores, ancianos, da igual donde estemos, esto es un proyecto común, si no todas las partes participan, al final pues es un poco lo que estamos en esta situación igual ahora de desasosiego, que los que estamos queremos hacer, pero nos estamos dando cuenta que solas no podemos, entonces necesitamos sumar cuantas más personas mejor, porque es un proyecto de todas. Bueno, pues yo creo que se ha dicho casi todo, en cierta manera. Yo también parto de esa premisa de la sostenibilidad. Históricamente, en el sector de la cultura, aunque no lo parezca, siempre ha sido punta de lanza de elementos que curiosamente luego han ido adoptando otras. Recuerdo, por ejemplo, cuando nadie hablaba de planificación estratégica. En términos generales, pues en los años 80 ya se hacía planificación estratégica de la cultura. Eso es lo que pasa, que quizás en la autocrítica de todo el sector es no fuimos capaces de comunicarlo y por tanto siempre hemos sido como, parecemos que somos los últimos, pero para nada, ¿no? Incorporar el concepto de sostenibilidad en el ámbito cultural ya de por sí va implícito en cualquier actividad cultural, patrimonial, claro, es evidente. Tenemos que preservar ese conocimiento, esas tradiciones, esa manera de ser, también lo contemporáneo es una manera también de establecer ese diálogo cultural entre lo pasado, lo presente y lo futuro, ¿no? Entonces, sí creo que ese gestor cultural que tú dices es sostenible, aunque últimamente la palabra gestor cultural a mí me está empezando a dar grima porque parece que lo englobamos todo dentro del concepto de gestor cultural y nos olvidamos de que dentro de la cultura hay distintas profesiones, pero le ponemos la etiqueta de gestor cultural. Están los programadores, están los artistas, están mucha gente, pero siempre le ponemos el regalito, el punto ese de gestor cultural. Yo a veces niego la mayor y por llevarlo al terreno nuestro, yo a veces me considero ornitólogo. Y me dirán, ¿por qué, Tomás? Pues porque ya estoy empezando a negar un poco la palabra del gestor cultural y un ornitólogo, yo que trabajo en la administración y aunque esté siendo grabado y puedo jugarme el pescuezo, trabajamos con todo tipo de pájaros, rapaces, políticos, aves esteparias, pues gestores culturales de municipios, pavos reales, artistas. Pues sí, toda esa taxonomía de las aves la tenemos en el sector de la cultura. Cada uno intenta defender lícitamente sus cuotas de poder dentro de la cultura. Cuidado que la cultura parece que no, pero al ser un bien simbólico muy importante, pues claro, ahí hay una tensión que tenemos que saber llevar precisamente con lo ambiental, porque donde más trabajamos con una materia que es bastante intangible y por tanto está sujeta también a egos y por tanto cuando tú estás hablando de bajarlo a un tema más telúrico como puede ser el cuidado del entorno, hay gente que no lo asume, ¿no? Pero Irene, ya te aviso que por favor mándame callar porque yo hablo mucho. No, y va por ahí también la pregunta, ¿no? De empezar a cuestionarnos también, pues hasta qué punto también la cultura forma parte o sea, que ya no es el que necesitemos ser sostenibles como sector cultural, sino que la cultura hasta qué punto es sostenible por sí sola, ¿no? Es decir, como lo hablamos esta mañana también, ¿no? De cómo contribuye también la cultura a la sostenibilidad o cómo a través de la cultura se puede generar sostenibilidad.
y no quedarnos en eso de somos otra parte del sector empresarial que contribuye o que debe elaborar sus planes y tener una estrategia en cuanto a sostenibilidad, sino también cómo contribuye la sostenibilidad, la cultura a la sostenibilidad. Pues en mi opinión, hay algo importantísimo que para mí en su momento cuando empezamos lo teníamos claro, es que la cultura al final creo que es el vehículo idóneo para la sostenibilidad. Es decir, ¿qué es lo que consume la sociedad? La sociedad consume cultura dentro de esa variedad de eventos culturales que podemos tener, desde un museo, una película, un concierto, unas jornadas, todo ese gran abanico de eventos culturales es lo que consume la sociedad, ¿no? Entonces, creo que es un vehículo perfecto para llevar la sostenibilidad, ¿no? a las personas y a la gente que está en la calle, y que a veces acercar esas personas a la sostenibilidad es difícil. Entonces, ¿por qué no llevar la sostenibilidad a las personas a través de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante y que yo creo que sí, en parte, la cultura es sostenible y es el medio adecuado para ello. Sí, por supuesto, Juan Carlos. Y además creo que, bueno, volviendo un poquito a nuestra posición en Canarias, uno de los programas quizás que yo veo más acertados fue a la hora de establecer todos estos procesos participativos para crear la Agenda Canaria 2030, fue precisamente hablar de ese objetivo 18, que es el de mantener exactamente esa identidad cultural y trabajar en esa materia cultura. Por tanto, yo creo que es un debate que en su momento se hizo y que se está reflejando también ahora, que es muy importante dentro de esa agenda y de ese plan de la sostenibilidad de Canarias, tener en cuenta precisamente la conservación y la difusión cultural, ¿no? Y bueno, obviamente yo que principalmente he trabajado en el sector audiovisual, por supuesto, qué mejor, ¿no? Qué mejor sector para transmitir muchos de los mensajes que son tan importantes, que están relacionados precisamente con esto, con la sostenibilidad, con la Agenda 2030, y que además no solamente se transmiten, como bien decía Irene, en cómo hacer que nuestra cultura sea más sostenible, sino cómo lanzar mensajes de sostenibilidad mientras hacemos cultura. Eso quizás es uno de los debates más complicados, ¿no? Y hay foros muy bonitos y muy bien organizados ahora mismo en Canarias, como puede ser Isla Aventura, ¿no? Partimos de un proceso inicial que es elaboramos un guión, y en nuestro guión, que ahí podría entrar otro debate mucho más amplio de no cortar la creatividad del guionista para implementar acciones culturales, pero cuánto importante es que en todo ese trabajo que tenemos en nuestro guión ya podamos estar mandando mensajes de sostenibilidad, ¿no? Y María, te paso la palabra. Bueno, yo aquí hay dos cuestiones. Una es la palabra sostenibilidad, ¿no? Tú hablabas de gestor cultural, entonces Irene, creo que hay que trabajar ahí en gestor cultural sostenible, porque Tomás dice lo de gestor cultural y para mí ya la palabra sostenibilidad cada vez está más vacía, ¿no? Es como realmente sostenible esta palabra ya, o sea, está tan manida que creo que la palabra cobra sentido cuando empezamos a ponerle nombre y apellido, ¿no? Es como yo quiero ser sostenible en este ámbito, en esto concreto, ¿no? Hablamos esta mañana, yo quiero ser sostenible y lo voy a intentar en el ámbito ambiental, en el área de residuos, o quiero ser sostenible en el ámbito social, en la parte de la accesibilidad de personas ciegas a los espacios. Si no empezamos a poner nombres y apellidos, es como seguir hablando un poco de un vacío, de algo tan grande que es inasumible y no podemos empezar a trabajar. Y luego yo, que también vengo de la parte de la industria productiva, de la industria de la fabricación de vehículos, de la industria de la producción de alimentos. Me ha chocado mucho de siempre el referirnos a la cultura como industrias culturales, que es algo que se trabajó mucho tiempo por lo que yo he venido leyendo, un poco también para colocar a lo mejor sectorialmente a la cultura al nivel o darle la importancia que tenían otras industrias, y a mí me parece un error dentro de... pero
porque creo que precisamente son procesos totalmente distintos, o deberían de serlo. Y entonces, una cosa sí que es verdad que podemos distinguir en cultura entre cómo podemos utilizarla, digamos, para difundir los valores, cómo creamos esos guiones, esos discursos, esos diálogos, esos contenidos, ¿no? Que esa es la parte fundamental. Y luego otra cosa es cómo lo hacemos, que podría ser la parte industrial, ¿no? Esos procedimientos. Entonces yo creo que el valor que tiene el sector cultural es precisamente esa capacidad de generar ese discurso y esos valores y esos contenidos que nos los, o sea, verdaderos y que nos los podemos creer. A mí una empresa de venta por internet, por mucho que me cuente que quiere vender valores de sostenibilidad en cualquiera de los ámbitos, me cuesta mucho creerlo. Si viene una de fabricación, me cuesta mucho creerlo. Si viene una que vende pues todos los productos químicos para los campos agrícolas, me cuesta creerlo. Sin embargo, a través de la cultura sí, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que empezar a diferenciar que en la parte de los procedimientos podemos hacer muchas cosas, pero que el valor fuerte aquí está en todos los contenidos que trabajamos, desde cada una de las áreas, sea artes escénicas, sea audiovisual, sea de la música. Bueno, evidentemente hay 3 profesionales del sector privado. Yo no estoy o no vengo en nombre del Cabildo de Tenerife, y eso también lo digo claro porque vengo como técnico y por tanto como una especialista en el ámbito de las políticas culturales. Entonces no voy a defender a la administración porque nosotros la estamos poniendo en duda continuamente. Los que estamos dentro la ponemos en duda por una sencilla razón, y es que el concepto de sostenibilidad, como bien decía, también se ha quedado vacío, pero es que también el concepto de cultura o el de industrias culturales tiene pues sus, digamos, lados oscuros y perversos. Cuidado con ese asunto, porque ya venía de la época de la Escuela de Frankfurt cuando hablaban de industrias culturales para quejarse de la radio en aquel entonces. Pues si Adorno estuviera vivo, pues se asustaría, ¿no? Porque los frankfurtianos pues dirían, madre mía, ¿dónde hemos llegado con las redes, con todo el tema este, ¿no? Y claro, verlo desde la perspectiva de la administración, contraponiéndolo con el sector privado, pues evidentemente nosotros tenemos una tarea muy importante, y es intentar demarcar ese asunto, demarcar un poco por dónde irían los proyectos culturales sostenibles o buscar las fórmulas para que eso exista. No es nada fácil, esto va un poco como por ciclos, lanzas proyectos, pues mira, te adhieres a la Agenda 21 en la cultura, hay cambios políticos, se paraliza todo, vuelve a llegar alguien y vuelve a retomarlo. Entonces estamos en una especie de arranco, paro. Lo digo porque últimamente, como se comentaba con el tema del gobierno de Canarias y el tema de incorporar la cultura como un ODS, se está trabajando a nivel internacional de que el próximo ODS sea la cultura, evidentemente. Yo he hecho en falta, dentro de ese proceso participativo que comentabas en su momento, y no quiero ser polemista, pero he hecho en falta, cuando entras en la web, bastante documentación, bastante metodología en el ámbito de la cultura, cuando existe. No estoy reivindicando el papel de una corporación insular, pero sí existe esa documentación. Y sí existe también el trabajo de otras administraciones. Para que se hagan una idea, estamos hablando de finales, en principio de los 2000, el municipio de Telde es el primero que se adhiere a la Agenda 21 de la cultura. Cuando aquí en Canarias prácticamente nadie hablaba de eso. Es que el último en adherirse ha sido el Cabildo de Tenerife, pero es que antes de Telde entró Las Palmas de Gran Canaria, el Puerto de la Cruz, que fue el segundo, y Santa Cruz. ¿Cuáles de ellos está siguiendo a pie juntillas un poco esa filosofía, esa manera de entender la cultura? Pues lamentablemente entre todos no lo estamos haciendo. Esa es una autocrítica, ¿no? Quizás el Puerto de la Cruz, con su trabajo más profundo, sí sigue manteniendo un poco ese vínculo con la Agenda 21 en la cultura, ¿no? Si me están viendo y escuchando los compañeros del puerto, pues ya estarán diciendo, ya Tomás está poniéndonos otra vez, pero es que es la realidad. Es decir, desde el Cabildo de Tenerife estamos trabajando otra vez, hemos retomado todo este asunto, y ahora estoy en disposición de decirlo, no voy a decir nada del otro mundo, se lo comentaba Irene. Justo me acaba de llegar ayer, tenemos una estrategia de alineación de las políticas culturales con los ODS. Hemos hecho un trabajo para los presupuestos de cultura del Cabildo de la Corporación, ver hasta qué punto estábamos cumpliendo los ODS. Y nos hemos llevado una sorpresa muy agradable porque tenemos un porcentaje bastante alto.
evidentemente un trabajo encargado de un tercero, para que no haya la perversión, como el que va al médico, ¿no? Doctor, voy a sacar una analítica de sangre, ¿no? No, yo no quiero tener colesterol. Eso pasa mucho en la administración cuando se encargan proyectos también, ¿eh? De que al final quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y entonces se hace un poco a medida de la administración que te contrata. Nosotros no somos de esa filosofía y hemos tenido una primera aproximación que nos permite por lo menos saber dónde estamos, ¿no? Y sobre todo por lo que decías, por ponerle el tema de esa idea de la sostenibilidad, de esas palabras huecas que van perdiendo, de tanto que lo usamos, estamos perdiendo esa capacidad de semánticamente decir, oye, estamos aquí, esto tiene este cometido, ¿no? Yo sí aprovecho que estás aquí, Tomás, y hablamos sobre todo de la parte de administraciones públicas, privado, público, y no sé, mis compañeras qué opinan. O la percepción que tienen, no sé, a mí me da la sensación, ¿vale? Por lo menos en mi tierra, en Lanzarote, que la administración pública, o sea, que lo público está muy por detrás de lo privado en lo que a sostenibilidad y a eventos sostenibles y a medidas de sostenibilidad se refiere. O sea, los promotores privados, no sé si porque dependen o de ciertas subvenciones o de ciertas ayudas, o porque tienen también más libertad de actuación, que todo es viable, van pero bastante muy por delante, ¿no? Tú te vas a cualquier festividad, cualquier romería, cualquier cosa que sea promocionado por la administración pública, y lo veo muy lejos, pero además bastante a día de hoy. Yo no sé, Tenerife, no sé, Fuerteventura, no sé en Galicia, pero y a mí eso es algo que me preocupa. Aparte de que me preocupa, me entristece. O sea, creo que debería ser al revés, ¿no? Creo que, como tú estás diciendo, las políticas públicas deberían ser los pioneros. Y además cuando un cabildo es luego el gestor de los espacios protegidos de una isla, ¿no? O sea, debería ser el pionero en este tipo de medidas. No sé. O sea, que aprovecho porque me parece como muy interesante la intervención que has hecho. Bueno, sí, por no romper el... Vale. A ver, uno no viene aquí en plan guay y qué guapos somos, hacemos de todo bien. En el caso del Cabildo de Tenerife, te digo que desde que el Cabildo se suma a la Agenda 21 de la Cultura, se han ido desarrollando una serie de proyectos. Vuelvo a reiterar, el problema es que no hemos sido capaces de decir, oye, estamos haciendo estas cosas. Eso es un problema grave, porque realmente lo que interesa a veces del hecho cultural es la actividad en sí, y a veces tenemos que ir incorporando en ese ADN. Por eso el tema de la sostenibilidad cultural tiene que formar parte de nuestra manera de ser, de nuestra manera de relacionar, de nuestra manera de programar, de nuestra manera de relacionarme contigo como ciudadano. ¿Me explico? Es decir, no hemos sido capaces todavía de llegar a ese tipo. Se ha hecho un trabajo más de fontanería, quizás, que se está empezando a ver, a lo mejor tenuemente, en una convocatoria de subvenciones, porque al fin y al cabo está esa parte, ¿no? Al final lo que tú decías, ¿no? Yo dependo de una subvención. En Canarias, la mayoría, los datos que planteaba Irene, a mí, yo los pongo siempre un poco en cuarentena. Estamos hablando de cifras macro. Cuidado con el tema de las empresas culturales en Canarias, porque probablemente sea solo una persona y 4 asalariados o 5 en determinados momentos que cobra o hace asistencias técnicas para que uno le haga el plan ambiental, otro el plan de comunicación, son los últimos en cobrar, ellos también. A veces las subvenciones no llegan en tiempo y en forma por el propio procedimiento administrativo, y la gente tira de pólizas de crédito que se comen los beneficios de los festivales. Y la cultura, en cierta manera, no quiero hablar de los festivales porque ya hablaremos ahora, pero eso queda alimentamos lo que decía Remedios Zafra de la precariedad del sector cultural, es decir, en precario total, pero total. Entonces, si eso le sumamos a un programador de un municipio X que bastante tiene con sacar adelante una programación, pues le va a sonar a su agili que tú le digas que tiene que tener un plan o un cálculo de huella de carbono, ¿no? Afortunadamente ya hay municipios que están entendiendo eso. La pedagogía tiene que ver con eso, la pedagogía que tú sacas. Yo siempre digo que una subvención también viene siendo una especie de pequeño manual pedagógico, porque es una manera de ir encaminando cosas. Pues vas introduciendo cosas. Hasta hace muy poco el tema de los planes de igualdad en los proyectos culturales tampoco existía, y ahora se está pidiendo. Claro,
¿hasta qué punto lo ponderamos en unos criterios de valoración? Hombre, eso ya vamos a empezar. Podríamos discutir largo y tendido sobre eso y quizás a lo mejor está ahí. Porque quizás el plan ambiental de un proyecto en una convocatoria de subvenciones no debe tener 5 puntos o 10 puntos para que permita desempatar. A lo mejor hay que darle un giro a eso mucho más fuerte y decir, pues no, pues tiene 40 puntos. Bueno, y aprovecho y te interrumpo un poco porque precisamente esa es la línea en la que empezó el ICA, ¿no? Recuerdo que en las primeras jornadas en las que hacíamos con análisis DAFO, con productoras para ver un poquito cuál es la situación que ellos sentían, cómo vivían, el poder incorporar medidas de sostenibilidad en sus producciones, esa era siempre la necesidad, ¿no? No tenemos apoyo económico para poder hacerlo. Entrábamos en el debate de realmente hasta qué punto es necesario el apoyo económico para implementar medidas que muchas de ellas son más hábitos de reeducar, de cosas que a veces hacemos en casa o que muchos hacemos en casa que después en el trabajo. No, entonces empezamos con ese debate, pero sí que es verdad que siempre salía como esa debilidad, ¿no? Falta de apoyo económico, falta de apoyo económico. El primer año que el ICA implementó una puntuación, era un punto por llevar a cabo acciones de sostenibilidad. Bueno, eso fue... todo el mundo moría por tener ese punto, ¿no? Pero después de varias conversaciones, varios diálogos, se dieron cuenta de algo más relevante, que es que no puede ser algo opcional, tiene que ser algo obligatorio, ¿no? Entonces, ahora lo obligatorio es pensar en, obviamente, tenemos que llevar a cabo planes de sostenibilidad en nuestras producciones. Ahí sí que podíamos empezar con otro tema porque en el párrafo venía algo de el cálculo de la huella de carbono, pero no venía la reducción de la huella de carbono. Bueno, ahí todo se puede mejorar siempre, ¿no? Pero yo sí que veo como ese cambio, esa diferencia que ha ido marcando. Es verdad que después viene otra palabra que creo que Irene mencionó en algún momento, llega el greenwashing, llegan los informes de necesito que me hagas un informe, pero ¿cuándo es el rodaje? No, el rodaje ya fue, entonces ¿cómo te voy a hacer el informe? Entonces no solo no te voy a hacer un informe, sino que además no te voy a hacer lo más importante, que es asesorarte para que esto sea cierto y lo vivas y lo incorpores en tu planificación, no solo de esta producción, sino de tu día a día como productora, ¿no? Bueno, aquí he metido unas bombas así de muchas cosas. Y yo quería aprovechar para recuperar esto que decía María, ¿no? De ponerle nombre y apellido, e irnos de aquí también con algunas herramientas y con cosas como ideas concretas, ¿no? Entonces, para ponerle nombre y apellido y concretar eso que tú estás diciendo, ¿no? Planes de sostenibilidad, ¿sí o no? Cálculo de la huella de carbono, ¿sí o no? ¿Es útil compensar la huella de una acción cultural o ya hacer cultura es compensar huella? A ver. Yo lo tengo claro. A ver. No, a ver, lo que hemos hablado, ¿no? El plan de sostenibilidad es un sí absoluto. Además, porque es verdad que el apunte que ha hecho ahora mismo Yanira es muy real. Es decir, muchas veces la sostenibilidad son hábitos, son cambios que hay cosas que sí, que a lo mejor suponen un gran cambio, pero hay otras que no. ¿Vale? Sino es más bien hacer un análisis y buscar cuáles son las soluciones más viables. Y además todos tenemos un granito de arena que aportar, entonces bueno, pues poco a poco podemos ir haciendo pequeños cambios, ¿no? Huella de carbono para mí es un obligatorio y más, vuelvo y repito, estamos en un espacio insular, creo que el cálculo de la huella de carbono es importantísimo, o sea, es inevitable también, porque es verdad que para trasladarnos nosotros necesitamos de un avión en muchos casos y evidentemente la compensación... De hecho, yo creo que cojea en eso, ¿no? Lo hablábamos esta mañana, cojea un poquito en la parte de la compensación, además porque no es ni siquiera obligatoria. Y creo que ahí sí que deberíamos empezar a hacer un cambio de mentalidad de que no se trata simplemente de calcular, sino además de incorporar hábitos de toma de datos, de hacer unas huellas de carbono óptimas y de compensar ese impacto, porque además, vuelvo y repito, donde estamos localizados, un evento cultural a nivel de huellas de carbono es importante, porque no es lo mismo coger un tren que coger un avión. Bueno, yo obviamente el plan de sostenibilidad, o como queramos llamar a ese estudio que hagamos sobre cuáles son las acciones que vamos a generar
y cuáles son los posibles impactos socioambientales asociados a esas acciones, totalmente necesario. Pero los que me conocen saben que yo no soy partidaria del cálculo de la huella de carbono, para nada. ¿Y por qué no soy partidaria del cálculo de la huella de carbono? Quizás por los mismos argumentos por los que Juan Carlos estaba diciendo que sí. Es decir, si el cálculo de la huella es simplemente para decir este evento ha generado no sé cuántas miles de toneladas de CO2 y se queda ahí, eso a mí no me sirve de nada. O sea, yo, perdone, pero es además la filosofía que tenemos hoy en día en muchas de las subvenciones. Y como hablé antes del ICA, como podemos hablar ahora de Promotur y podemos hablar de muchas otras. Cálculo de la huella de carbono. ¿Para qué? Para decir todas las toneladas que además, si yo utilizo una calculadora de huella de carbono, como la del Ministerio, y después tú vas a coger la que ha hecho Greenfilm o cualquier otra institución, vamos a decir Europa, que más o menos los datos pueden ser, es que nos van a salir datos totalmente distintos. Entonces yo ahí digo, a ver, ¿cuál es la utilidad? Ahora, si me dices, estamos en un festival que se repite todos los años, ¿no? Yo pensando, claro, también en mi cabeza de producción, que es una producción específica, con unas características concretas y que no se repite en el tiempo. Si estamos en un festival que se repite todos los años, que más o menos tiene la misma programación, el mismo espacio, vale, yo puedo entender que ahí podamos hacer una comparativa, ¿no? Y podamos tener unos objetivos. Podemos decir, bueno, pues de cara al festival del año 2025 queremos reducir un 10% las emisiones del CO2 y vamos a basarnos en las mismas herramientas, mismas comparativas de medición. Vale. Ahora, si ese dato de CO2 también va a implicar compensar en las mismas equivalencias de toneladas de CO2 que se han generado, olvídense, en Canarias no tenemos suelo para tanto árbol para compensar, es inviable. Ahora, si vamos a hacer estudios de compensación que no supongan toneladas de CO2, vale, pero entonces, ¿tendrá sentido el cálculo de la huella? Me lo planteo. Y después, pues eso, estamos en Canarias. O sea, no nos podemos comparar con ningún otro festival de ningún otro ámbito, porque cualquier producción, cualquier festival, cualquier evento que implique desplazar artistas, productores, equipo técnico de fuera, nos va a suponer un impacto medido en toneladas de CO2 que no va a ser comparable a otros lugares. Esa es mi opinión. Bueno, te dejo la huella para después porque estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. En la parte de los planes, sí, o sea, no digo tajantemente, pero absolutamente sí, y precisamente por eso, porque no podemos estar hablando de planes de sostenibilidad en general. Cada evento es único, por muchas buenas prácticas que tengamos y cosas que podamos trasladar de unos a otros, cada evento es único, entonces no es lo mismo una producción en Canarias que una producción en Galicia audiovisual, no es lo mismo un festival indoor que un festival outdoor, no es lo mismo un festival de 10.000 personas que un festival de 800, entonces hay que coger cada uno de los eventos y de los ámbitos en su conjunto. Entonces, para un evento en el que yo estoy, a lo mejor la parte medioambiental es fundamental, pero para otro es que no tienen que perder ni 2 minutos en aspectos medioambientales porque realmente lo que están trabajando es un ámbito social, un ámbito de diversidad, de accesibilidad, de implicar a colectivos más desfavorecidos. Quiero decir, entonces, precisamente ese plan, y aquí entro, que también a lo mejor luego hablamos de temas de certificaciones y tal, aquí sí que veo bien esa figura de estas personas expertas o estas entidades que vienen de fuera y te abren un poco los ojos de esto es todo el ámbito, cuando hablamos desde sostenibilidad de un punto de vista pues más holístico y completo, ¿no? Vamos a empezar a identificar precisamente lo que también decíais antes, de prácticamente todas las entidades ya están haciendo cosas aunque no le pongan este nombre, ¿no? Entonces, primero, identificar qué estamos haciendo ya. Segundo, qué está en nuestras manos y realmente dónde vamos a tener el impacto. Y a partir de ahí, cada una diseñará su plan de sostenibilidad muy específico y ad hoc. O sea, es que los planes de sostenibilidad son absolutamente ad hoc para cada una de las producciones o de los eventos o de los proyectos culturales. Y luego estoy contigo totalmente de acuerdo en el cálculo de la huella de carbono. Yo al cálculo de la huella de carbono le veo una única utilidad, que es que efectivamente se ha demostrado que muchas veces haciendo una huella detallada nos damos cuenta que nos estamos poniendo todo el esfuerzo en cambiar grupos de electrógenos cuando en realidad
lo tendríamos que poner en la alimentación o lo estamos poniendo en los desplazamientos cuando en realidad lo tendríamos que poner en otro. Entonces, para identificar ese foco, o sea, donde realmente, si a mí mi interés está en la huella de carbono y en evitar reducir, o sea, en reducir emisiones de CO2, genial, porque hago un barrido y eso me ayuda a identificar también y acotar dónde tengo que hacer, ¿no? Pero es lo que tú dices, o sea, ¿qué se repite de año en año? Ni siquiera los eventos que se repiten de año a año. Es decir, nosotros en nuestro evento, este año los grupos vienen de un sitio, el año que viene vienen de otro país. Este año tenemos a este cocinero produciendo, o sea, preparando este tipo de platos con este producto. El año que viene otro preparando. Entonces, ¿qué comparamos en realidad, no? Entonces, es como... Entonces, a mí sí que me parece interesante como una herramienta para uso individual. Luego también porque está la parte de, o sea, de cuantificar, quiero decir, joder, yo soy ingeniera, trabajé en energía un montón de años y todavía no soy capaz de, o sea, mentalmente la CO2 es casi como hablar de algo cualitativo, o sea, no, para mí, o sea, es imposible cuantificar toneladas de CO2, o sea, una vez vimos un... Sí, no te ha pasado el típico promotor que dice, ¿y eso es mucho o es poco? Claro, como... entonces ahí, claro, entonces es como para, o sea, que uno diga, bueno, pues al final hago mi análisis y veo mi quesito y efectivamente digo, pues aquí es donde tengo. Pero claro, hay tantas herramientas, quiero decir, pues está trabajando una herramienta única europea, pero esa herramienta única europea nos permite filtrar por país, porque no es lo mismo la huella de carbono y el cálculo de las toneladas en Inglaterra, que en España, que en Francia, donde la energía es nuclear, donde aquí, que no sé cuál, o en Noruega, o en Oslo, o no sé qué, que es 100% renovable casi, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de emisión y de conversión que utilizamos? Entonces, hay que cogerlo todo con muchas pinzas. Entonces, para mí, que me interesa, y yo, o sea, soy súper pro de la huella de carbono y me apetece trabajar en este ámbito ambiental, genial, me hago la huella de carbono y hasta donde yo quiera llegar o yo pueda llegar, porque es que luego es también un año, meto esto, no, el año que viene no, es que no me dan los consumos de energía del teatro, no sé cuánto, los invento, no, los estimo, no los pongo. Entonces, ¿qué huella de carbono estamos calculando? ¿No? Es como, entonces, yo huella de carbono, no, planes de sostenibilidad. ¿Quieres aportar algo ahí? No, la verdad que poco que decir porque estoy de acuerdo con ellas, lo siento, pero es cierto que necesitamos tener esa perspectiva más holística y de hecho procesos como Cultura 21 Acciones, como los propios desarrollos de los propios ODS, incluso aunque no tengamos ese ODS de la cultura, ya de por sí pueden generar ya unos marcos y un conocimiento importante del cual tirar. Esas varas de medir no son iguales en un territorio insular que en un territorio continental, evidentemente, pero curiosamente no solo eso, hay otro problema añadido a todo esto y es que los proyectos culturales cambian de un año a otro, mutan demasiado y por tanto no puedes ni siquiera tener unas estadísticas o unas evaluaciones del propio proyecto per se que sean fiables, porque cambian las metodologías de medir, porque cambian muchísimas cosas. Entonces, ahí también tenemos un problema y es la falta, y eso es cierto, de la capacidad de evaluación que se tienen en los proyectos culturales, públicos y privados. Es más sangrante en lo público, evidentemente, porque estamos hablando, no podemos llegar y decir, pues, basar la evaluación de proyectos culturales en base al dinero que he repartido. No, tiene que ver con otros elementos, como en base a los públicos, en base a muchísimas cosas más. Y eso, lamentablemente, no hay una cultura de la evaluación y quizás también eso es fundamental que lo tenga la administración y las empresas. Porque incluso voy más allá. Cuando una administración da una subvención a un festival, y no quiero hablar de festivales porque sabemos perfectamente que también tenemos que hablar de equipamientos culturales, que hay un código de edificación que afortunadamente ha incorporado toda la parte de la sostenibilidad y eso afortunadamente hace que cada vez tengamos menos problemas con los consumos energéticos dentro de grandes contenedores culturales, pero también tenemos que tener muy muy claro que todo eso se tiene que sistematizar, se tiene que gestionar esa complejidad y encima hay que establecer esos mecanismos evaluatorios. Por eso digo que
yo prefiero más esa perspectiva más holística, donde buscar la sostenibilidad cultural, la sostenibilidad educativa, la sostenibilidad social, la sostenibilidad en cuanto a género, la sostenibilidad en cuanto a infraestructura. Eso, hay metodologías ya, que es el caso de CGLU, que es una especie de, vendría a ser como la ONU de los gobiernos locales, y siempre invito a que naveguen en esas páginas porque van a encontrar ya todo. Es conocimiento abierto, por tanto tú puedes clonar, multiplicar, mejorar, evidentemente. Ellos aplaudirían con las orejas, si me están viendo y me están escuchando lo saben, que evidentemente se trata de eso, ¿no? Tenemos que tener una continuidad para poder medir y sobre todo ir poquito a poco, porque hay un problema que aquí, cuando hablabas del gestor cultural sostenible, la pregunta, y lo siento ser tan descarnado, pero ¿cuántos municipios de los 88 municipios de Canarias tienen un técnico en cultura con conocimientos y con capacidades para desarrollar proyectos culturales que tengan que ver con la sostenibilidad? Pues probablemente me quedo con esta mano, ¿eh? Lo lamento decirlo así tan crudamente, pero y en Galicia también pasa y pasa en muchos sitios. Cuidado. Hemos invertido en formación, quizás tenemos las generaciones que han pasado por másteres de gestión cultural, media España tiene másteres de gestión cultural, pero luego no están desarrollando trabajos en la administración local y ni en la intermedia. Yo no voy a hablar de ministerios ni nada por el estilo porque, lo siento, pero ellos los delicados le evitan. Eso es otra categoría, son la Champions League y ahí no hay problemas de ese tipo, ¿no? Pero sí es cierto que hace falta ese gestor cultural sostenible en el pueblo, en el terruño, es el primero. La actividad cultural, quien soporta la mayor financiación y el gasto público en cultura es la administración local. Y sin embargo, carecen de personal. ¿Cómo le vas a exigir a un personal, ojalá fuera que te contrataran para hacer la huella de carbono, que yo también estoy con ellas de que ojalá fuera eso, no, que tiene que haber por lo menos aprender a redactar un plan cultural, un proyecto cultural, es que ni siquiera, ¿eh? Y te digo porque estamos trabajando en la cátedra de FECAN de hacer un barrido de los 88 municipios, y esto va a estar grabado, pero lo digo perfectamente, donde no hemos visto negros, literalmente negros, con una carta, apoyada por una federación de municipios, donde los municipios es que no te dan ni el correo electrónico del técnico de cultura cuando lo tienen. Así de sangrante es la situación. Cuidado, es que a veces también no piensen que yo estoy diciendo que ahora el tema de la sostenibilidad es como un lujo cuando tenemos unas necesidades previas que socorrer, pero es verdad también, ¿eh? Eso no lo podemos dejar de lado porque lamentablemente tenemos mucha falta de mano de obra, que curiosamente luego están por todos lados intentando acceder a buscar trabajo. Yo ahí lo dejo y siento ser un poco pejiguera con eso, pero hace falta también esa parte de la formación de la gente que luego es capaz de ir más allá. Sí, aprovecho esta introducción a la formación porque justamente en estos días he contactado con mucha gente, ¿no?, para contarle un poco lo que íbamos a hacer estos días, y un empresario cultural de aquí de Tenerife me decía, no, yo no necesito ir a hablar de sostenibilidad porque ya todos nuestros eventos son huella cero. Entonces, claro, de repente yo dije, pues dime cómo lo haces, porque eres la primera persona que conozco que hace un evento huella cero, ¿no? Y que encima lo dice tan, ¿sabes? Como que ya sabe todo, ¿no? Entonces, para mí eso es significativo, ¿no? Porque nos hemos encontrado con mucho desconocimiento por parte del empresariado, ¿no? Cuando estamos asesorando en sostenibilidad, oye, pues mi evento es sostenible o no, o yo no tengo ni idea lo que es sostenibilidad, o, ¿no? Y también llegado a las administraciones, ¿no? Ya desde la propia institución, que como apuntaba Juan Carlos, nos encontramos con que es que ni siquiera la propia administración tiene un plan estratégico de sostenibilidad en cultura, hasta las administraciones locales de los ayuntamientos, ¿no? Que muchas veces, fíjate, en nuestro caso, sí, yo sí que me he encontrado algunas administraciones locales que sí están trabajando por tener su plan de sostenibilidad de eventos culturales, que eso me ha sorprendido algunas. Y digo, pues eso, ¿hasta qué punto al final todavía estamos como muy en los inicios, ¿no? De que hace falta una formación y
y quién está haciendo eso, ¿no? Tanto en las instituciones como en las empresas. ¿Quién asume esa labor de gestor cultural sostenible o técnico en sostenibilidad dentro de las empresas culturales o de las instituciones? Al final lo acabas haciendo tú, que gestionas el proyecto, que llevas la producción, que llevas la programación, todo otra carga más para el empresario, en el caso de los empresarios y empresarias, o una figura nueva, es decir, deberíamos poner, ¿quién debería financiar eso, por un lado, y quién sería ese perfil, quién debería asumir ese perfil dentro de las empresas o las instituciones? Esa es una pregunta que les dejo. Bueno, como está atacando a las instituciones. No, a ver, esto es un problema y uno ya lleva unos añitos en esto y de verdad que estoy más cerca de la jubilación que prácticamente de mis inicios como gestor cultural, pero es cierto que siempre el problema de la formación es un problema al cual no se le acaba de poner ese cascabel al gato. ¿Quién la tiene que hacer? La universidad. Bolonia, lamentablemente, las formaciones de posgrado te están exigiendo un 80% del profesorado que tiene que ser profesor de esa universidad o doctor. Por tanto, personal de la universidad, con todos mis respetos, no todo el personal de la universidad monta proyectos culturales. Utilizas la falsa puerta de que la Agencia Española de Calificación, la ANECA, no te permite lo de los títulos propios y puedes meter personal o gente del mundo de fuera de la universidad para que son realmente los que te van a habilitar. Cuidado, porque tampoco hay tantos. Entonces, estamos en un espacio bastante complejo en cuanto a la formación. ¿Quién las asume? Las administraciones, por un lado, a través pues del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, del Instituto Canario de Administración Pública, las universidades, los servicios canarios de empleo. Y yo conozco, hay casos sangrantes. Por ejemplo, estos cursos que se están dando, y lo lamento mucho decirlo así, pero estos cursos que está dando el Servicio Canario de Empleo, de gestor cultural, para darte un certificado de profesionalidad, no sirven absolutamente para nada, porque lo único que te están habilitando es para una profesión, pero es que el acceso a la función pública no entra de esa manera. El acceso a la función pública te pide una formación reglada. Y por tanto, estamos camuflando, en cierta manera, cifras de paro. Estamos haciendo, yo en ese sentido lo digo muy claro, por eso es muy complicado ponerle el cascabel al gato en el ámbito cultural. Y ya desde los años 80, 90, 2000, estamos hablando de lo básico. Es que todavía carecemos de técnicos de cultura en los municipios. Nadie pone en duda jamás que tenga que haber un trabajador social en un ayuntamiento, sea pequeñito, mediano o grande. Un arquitecto, un aparejador, nadie lo pone en duda. Cuando llega la figura del gestor cultural, y ya sí empezamos a decir gestor cultural con competencias en conocimientos ambientales, con conocimientos en planes de igualdad, es que te van a decir que no, porque eso me lo hace cualquiera. El primero aquel que es un amañadito. El animador sociocultural. Bueno, el TASOC. Curiosamente los TASOC están derivando, y lo sé por gente de la formación profesional, en el ámbito de la animación turística. Ya los TASOC de antiguos ya no trabajan tanto en el ámbito de la dinamización cultural. Ahora van a hacer las prácticas de los hoteles. Le cambió el título y es técnico de animación sociocultural y turística. Y turística, entonces, pero fíjate que ya lo de cultural desaparece. Entonces estamos dentro de ese... Es un elemento perverso. Y curiosamente ahora se va a dar el relevo generacional. Tarde o temprano mucha gente se jubila y deja la administración. ¿Qué pasa? Que no se retroalimenta. Toda esta generación que se ha formado no va a poder entrar. No va a poder entrar. Y eso es un problema grave, porque la sociedad, no solo las familias que están invirtiendo en formación de sus hijos, sino la sociedad también invierte con sus impuestos en formación, no va a poder recibir a cambio los conocimientos de esas personas. Por eso digo que es un tema, para mi gusto, bastante complejo y complicado. Yo lo sigo reivindicando, he sido miembro en asociaciones profesionales de gestores culturales. Unos dicen que si nos convertimos en lobby, otros que si somos una especie de sindicato encubierto, porque la profesión de gestor cultural como tal no existe. Sí existe ya, afortunadamente, en
Servicio Canario de Empleo y en el Instituto Nacional, el antiguo INEM, no sé cómo se llama ahora, creo que es Servicio Español de Empleo o algo así. Ya hay una figura del gestor cultural. Antes no existía. Tú ibas antes y decías, yo soy gestor cultural, y te metían ahí en una especie de cajón desastre en el número 47, donde cuando hacían un sondeo para sacar demandantes de empleo, allí salía cualquier cosa. Entonces, cuidado con a veces no quiero ser catastrofista, como decía Humberto Eco, los apocalípticos o los integrados. Yo me considero integrado, no apocalíptico, pero sí me gusta tener los pies en la tierra, y Canarias tiene ese problema todavía, pero es que lo tienen en Castilla-La Mancha, es que lo tienen en Galicia. Cuidado porque, y encima estamos jugando con presupuestos bastante potentes a nivel de cultura, ¿eh? Parece que no, pero un ayuntamiento pequeñito se puede gastar de su presupuesto 60, 70.000 euros en cultura. Eso es dinero, ¿eh? Y sin embargo, ¿a dónde va a parar? ¿A 2 festivales, a 2 eventos anuales y se acabó? Tengo mis dudas. Claro, nos hemos ido a las bases, ¿no? Yo creo que a la base de la cultura, ¿no? Que es la profesión, ¿no? La profesión cultural. Existe, eso ya nos iríamos como ¿no? El listado muy parecía... profundo. Pero sí, tal vez es necesario también ponerlo sobre la mesa, ¿no? A lo mejor vamos a pedir ahora a la cultura que asuma la parte ambiental y que sean también, o sea, que incorporen la parte ambiental en la cultura, cuando todavía a lo mejor no hay una profesión como gestor cultural o gestora cultural que esté desarrollado aquí en Canarias, ¿no? Que al final, pues eso, son todo pequeñas, la mayoría son pequeñas empresas, una única persona que está gestionando, programando, pues produciendo, haciendo muchísimas cosas, ¿no? que al final no tienen ni tiempo incluso para formarse, ¿no? y le estamos como pidiendo mucho, ¿no? A eso. Entonces recupero esa pregunta, ¿no? De quién debería entonces asumir esa gestión sostenible del sector cultural. Yo creo que tiene que ser una solución mixta. ¿No? Hoy hablamos por la mañana que aquí pues, ya empezaban a sacar, por ejemplo, pues, subvenciones diferenciando magnitud de presupuesto. Entonces, no le puedes exigir lo mismo a un evento cultural, a una compañía de teatro que va a gastar, a la que le das 6.000, que a una a la que le das 150.000, porque no es. Entonces, primero por ahí. Igual que se hace con autónomos, micropymes, pymes, quiero decir, hay una serie de entidades culturales de una cierta magnitud a las que se les debería exigir que tienen ya que incorporar una figura de responsable de sostenibilidad o de co-manager en el caso del audiovisual, igual que tienen, pues hablamos también esta mañana, ¿no? Que hasta hace unos años nadie hablaba de prevención de riesgos y ahora ya nadie se imagina no tener una figura o una persona que haya hecho una evaluación de riesgos en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, a las mayores se las debería exigir. A las más pequeñas, yo creo que de entrada es verdad que hay que hacer, o sea, con el ejemplo, pero al final estamos hablando aquí que está igual la administración que el sector. Entonces, ¿quién enseña a quién, no? Un poco. Entonces, creo que a lo mejor ahí sí que debería de ser, pues, buscar una figura compartida, ¿no? Que es un poco a lo mejor lo que estamos viendo nosotros, somos capaces de poner en marcha también un poco con el pacto, que es o aprovechando las asociaciones, aprovechando los proyectos. Si nosotros somos un proyecto muy pequeñito y yo en realidad necesito sentarme contigo y en una mañana lo tengo hecho, yo no necesito tener esa figura de gestor, de responsable de sostenibilidad o de experto, ¿no? Ni tú tampoco me necesitas todo el tiempo. Pues compartamos entre varias entidades esa figura, y a una persona que es experto en sostenibilidad, pues a lo mejor puede trabajar con 25 proyectos al año y que entre todos esos proyectos se repartan los costes. Ahora me está viniendo a la mente, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, no hay un plan de cultura sostenible, que precisamente lo que hacen desde la institución es tener como una oficina de donde recogen... Bueno, tienen el plan C, que es el que lleva el ISEC, que es la de empresas culturales, y ellos lo que han sacado ahora es una serie de líneas de ayudas, y una de las líneas que tú puedes optar a que te ayuden a elaborar tu plan de sostenibilidad. Y luego ya pues van a dar ayudas para poner esos planes de sostenibilidad en marcha en función de las distintas líneas de acción. Pero no tanto, porque quiero decir, esta es una línea, que es la que decía, ¿no? Ellos puedes fomentar que alguien te ayude, y una vez que tú tienes tu plan hecho, pues ya vas incorporando ciertas actuaciones en tus planes, que ya no necesariamente necesitas tener siempre expertos. Y luego,
pues a lo mejor los más pequeños, que a lo mejor tampoco pueden optar eso, pues buscar, claro que es difícil ponerse muchos de acuerdo, pero bueno, también a lo que hablamos, que igual que somos capaces de ponernos de acuerdo para muchas otras cosas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en eso? Y eso yo lo veo en el sector, o sea, igual que se empieza a hablar mucho pues, de centrales de compras que tienen sectores industriales, de oye, vamos a comprar agrupados o vamos a utilizar recursos compartidos, o si lo quieres hacer con espacios o con material o tal, ¿por qué no hacerlo con profesionales también, ¿no? Entonces, yo veo muchísimo el sector de asociacionismo a mi alrededor que tienen gravísimos problemas en ser capaces de mantener la figura del gestor durante mucho tiempo consecutivo. ¿Por qué? Porque tienen cuotas bajas de las asociaciones, tienen que estar siempre sujetos a conseguir subvenciones, no hay una subvención, por lo menos en Galicia, que apoye la contratación de estas figuras. Y claro, a veces lo hablamos, digo, pero si esta figura que te está preparando a ti esta subvención, da igual que seas cine, prácticamente son las mismas, ¿por qué no compartís esta figura? Y al final muchas veces esa figura la está desarrollando una persona que es artista y que tampoco es, entonces tiene que buscar cómo complementar sus ingresos, porque como artista no es capaz y al final pues estamos metidos, ¿no? Tú lo hablamos esta mañana, cómo están los artistas y las pequeñas entidades culturales enfrascadas en gestionar papeleo y administración. Y entonces digo, ¿y en qué tiempo las artistas crean? Si ya no tienen tiempo, porque tienen que ser directoras artísticas, tienen que ser artistas, tienen que ser contables, tienen que ser expertas en sostenibilidad, tienen que ser expertas en planes de igualdad, tienen que ser expertas en prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces tiene que ser pues, una responsabilidad compartida, ¿no? Como decía al principio. Entonces, a unas entidades se les tiene que exigir, a otras se les tiene que ayudar a empezar a desarrollar esos planes y otras tendrán que empezar a buscar ellas la forma de compartir estos recursos. Y yo creo que es la manera poco por lo menos de empezar a hacer, porque yo no puedo eximir la responsabilidad. Quiero decir, yo trabajo con un festival desde hace 6 años que son 2 personas y cuando se hace el evento somos 50 y ellos han decidido que me quieren a su lado y aún por encima no solo eso, sino que no les importa nada que todo lo que se aprende en el festival se traslade a otros y ellos han decidido que pues a lo mejor dejan de programar un grupo o a lo mejor dejan de hacer otras cosas porque para ellos esto es, o sea, es lo primero. Entonces ahí también va un poco, o sea, si no me lo da la administración, no, hombre, no es que si esperamos a todo que nos lo dé papá, no sé qué, pues tampoco puede ser, ¿no? Entonces, cada uno también nuestra... Sí, yo quería aportar, bueno, yo también he tenido unos cuantos años de funcionaria en la administración y puedo tener un poco esa visión, ¿no? De la parte técnica, pero también la parte de autónoma, consultora, ahora promotora de una muestra de cine Fuerteventura hace poco. Bueno, creo que por lo menos el camino que yo estoy viendo en la administración pública en estos últimos años es que a la administración pública no les interesan técnicos específicos de nada. O sea, aquí se está fomentando técnicos generalistas a uno que me sirvan para hacer un pliego, que lo mismo me sirvan para hacer un plan de subvenciones y que lo mismo me sirvan para darle forma a unas bases reguladoras. Entonces, partiendo de esa base que yo creo que, y sobre todo después del cambio fundamental con la ley de contratación pública, el camino de la administración que yo veo es técnico generalista, externalización. O sea, no veo otro después de mi experiencia en estos últimos años. Por tanto, ¿cuál es el papel que yo considero fundamental de la administración pública? Hacer políticas. Hacer políticas, es decir, no quedarnos por el camino con 400 contratos menores que no van a dar a pie a nada, sino a las fotos durante estos años y los pines durante estos años. Tenemos que hacer políticas con estrategias que nos puedan suponer realmente un cambio, de esos cambios de más de 4 años que a veces es difícil querer ver. Dentro de esas políticas, que desde mi punto de vista siempre, por supuesto, tienen que ser participativas, con todos los stakeholders, con todos los agentes implicados, no establecer tampoco grandes metas. Simplemente muchas cosas que ya se están haciendo y probablemente se están haciendo por pequeños promotores, porque al fin y al cabo los promotores que realmente creen en esto y pueden, como está diciendo María, priorizar el eje de la sostenibilidad en el desarrollo de su evento cultural, son los pequeños. Los grandes que mueven millones y millones, no. Que son con los que después se pueden hacer más cosas a nivel de presupuesto, pero no son los que se lo van a creer. Entonces, yo creo que partiendo de esas 2 premisas
y de que ahora sí se está viendo muchas cosas que antes no se veían. Estos títulos propios de los que estamos hablando en la universidad o de asociaciones, de no sé qué. Yo ya, empecé hablando de este mundillo con otra de las debilidades. No hay formación específica en sostenibilidad en el sector audiovisual. A día de hoy, pues yo creo que ya hay como 5 o 6 másteres que se llaman Eco-Manager o que se llaman... Y yo siempre soy de la que digo, se suma. Mientras se sume, genial. Ahora, está la pena que a veces no se cuente con realmente expertos que no tengan esa oportunidad, que yo siempre lo digo, tú llámame, que si me pagas el billete yo voy. Porque son ganas de poder contar las experiencias, que es al fin y al cabo en lo que se construye. Entonces, retomándolo todo esto, partiendo de la necesidad de políticas públicas que integren el eje de la sostenibilidad de manera transversal, ya no solamente en cultura, yo te diría en cualquier ámbito, ¿no? Ahora, por ejemplo, Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, lo que viene siendo la Consejería de Deportes, ha apostado por implementar un eje de sostenibilidad en sus subvenciones. Y eso ha sido un antes y un después, ¿no? Entonces, poder llevar a cabo esta transversalidad desde políticas públicas, sumado a profesionalizar a el sector en tener agentes de la sostenibilidad. A mí cuando me vienen muchos promotores me dicen, sí, claro, nosotros vamos a poner a 4 voluntarios que van a estar en los puntos de avituallamiento. No, oye, no. La figura del voluntario es la figura del voluntario y sirve para lo que sirve. Pero esto hay que profesionalizarlo. Y hay profesionales del sector. Antes lo estábamos hablando, yo creo que ya llevamos, en el caso concreto de los Eco-Managers, llevamos 6 ediciones, ¿no? Entonces, sí que hay profesionales del sector que la mayoría de ellos están vinculados pues con eso, con el sector audiovisual. Claro que los tienes y los puedes incorporar en tu equipo, que probablemente sean auxiliares de producción a la vez que tengan la figura de Eco-Manager, pero ya estás integrándolo, ¿no? Y por supuesto, no olvidemos a los profesionales del sector de la sostenibilidad o del sector socioambiental, ¿no? Que es esta figura que a mí me gusta denominar Eco-Advisor, un poco por esta integración de la internalización de las producciones, pero vamos, los consultores ambientales o de sostenibilidad de toda la vida. Y yo creo que haciendo ese triángulo podemos llegar a ese sistema mixto que estaba también comentando María. Yo me quedo con una palabra que estabas repitiendo tú ahora, que es la integración, ¿no? Irene empezó preguntando qué pasa en la formación y yo creo que falta integrar el concepto de sostenibilidad en todos los ámbitos desde la formación. Es decir, que creo que también está cambiando, hoy en día yo creo que sobre todo cualquier formación, ¿no? Ya remitiendo un poco a lo que iba hablando, ¿no? Cualquier formación que te hace ahora mismo un curso del paro tiene su bloque de tema ambiental, los PFAS tienen su módulo ambiental, se puedan gestionar mejor o peor. Sí, porque 9 horas para hablar de sostenibilidad. Ya, pero bueno, pero a lo que voy, ¿no? Yo ver los nuevos programas universitarios que están incorporando asignaturas de medio ambiente, sea la carrera que sea, ¿vale? O sea, que te veas una ingeniería industrial con una asignatura que se llama medio ambiente. Ya después veremos quién imparte. No, pero bueno, yo creo que para mí en la formación que eso no te va a hacer especialista en medio ambiente ni en sostenibilidad, pero ya te va a dar unas nociones y te va a remarcar la importancia de esa sostenibilidad o de ese medio ambiente en tu sector, ¿no? Pues dentro del ámbito de la cultura, del ámbito que sea. Y a partir de ahí se podrá trabajar en el resto. Y sobre todo yo creo que porque tú no puedes valorar algo que no conoces. Entonces, si nadie te viene a decir lo importante que es la sostenibilidad, ya sea en la industria, en la cultura, en el deporte, o sea, porque estamos hablando de cultura, pero anda que tenemos eventos deportivos también aquí en Canarias, ¿sabes? Entonces, si nadie te dice, oye, esto es importante, esto hay que trabajarlo, ¿no? Pues como pasaba, lo decíamos al principio con la igualdad. Hace 10 años nadie hablaba de igualdad y ahora es algo intrínseco en cualquier tipo de materia. Yo creo que se va en ese camino y se llegará, pero estamos en ese punto. Y luego, evidentemente, que lo hablamos esta mañana nosotros, ¿no? La profesionalización. Creo que en el tema de la sostenibilidad hay una frase que a mí me repatea, que es el técnico competente.
¿quién es un técnico competente en sostenibilidad? técnico competente, ¿verdad? Sí, es que además es firmado por un técnico competente. ¿Quién es un técnico competente en sostenibilidad? Porque además no hay una competencia definida. Es decir, todo el mundo sabe lo que hace un médico, lo que hace un enfermero, lo que hace, pero ¿quién y qué hace un técnico en sostenibilidad? Eso hubo un gran debate en el ICA, ¿no? Cuando salieron las subvenciones hace ya unos años, que no se sabía exactamente quién iba a evaluar eso, quién iba a hacer el informe, ¿no? O sea, si tenía que ser un ingeniero, si tenía que ser una consultora, si tenía que tener Pero certificado. Que eso no lo encontramos y bueno, Yanira, yo sé que también se dedica a la parte de evaluación de impacto ambiental. En el Eso artículo te lo pasa 16 de la EA. En la evaluación de impacto ambiental te pasa, que te dice de repente una evaluación de impacto ambiental te la hace un ingeniero o un arquitecto o un aparejador y te lo firman y se quedan tan tranquilos y yo luego, claro, luego vienen los problemas y luego te llaman a ti, es que me dijo que no había especies protegidas, es que se lo estás contratando a un ingeniero o a un arquitecto, quiero decir, el mismo que te está haciendo el proyecto te está luego haciendo una evaluación de impacto ambiental de 4 páginas que tú dices, pero vamos a ver. Lo tengo que decir porque yo formo parte del órgano ambiental de Fuerteventura, que es un órgano externo en el que se llevan muchos proyectos que deben pasar por el órgano. Y justo un debate llegó el otro día porque había un documento ambiental firmado por un arquitecto y lo acompañaba una carta del Consejo Superior de Arquitectos de España en el que avalaba con un estudio que eran arquitectos y que no fuéramos a poner en duda que no eran esos técnicos competentes de los que habla el artículo 16 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué haces? Pero ya no estamos hablando, o sea, de que venga un informe y me diga y vale, tenemos que aguantarnos con este documento ambiental. Es decir, o sea, ¿dónde está la profesionalidad? ¿Dónde está el código deontológico? ¿Dónde está? Yo soy ambientóloga y a mí no se me ocurre hacer un estudio Diseñar de un aves. edificio. Exactamente, ni diseñar. Pero fíjate, voy más allá. A mí no se me ocurre hacer un estudio de aves porque no me considero ornitóloga. Por muchas horas de campo que yo tenga, no me considero ornitóloga, toma, por muchas horas, los que llegaron más tarde, no. Entonces, pues, a nosotros ni me considero dafóloga para hacer un análisis o te del llega y te suelo. dicen, tienes que poner un informe de ruido. Un estudio de ruido. Yo no, y soy del ámbito, un estudio de flora, no es mi especialidad y no me atrevo. Y luego te viene alguien que ni siquiera es de su ámbito y te lo hace. Yo he llegado a leer un documento ambiental de en la visita no habían pajaritos en la zona. Sí. Y tú dices... No, entonces, claro, o sea, ¿hasta qué punto estamos siendo profesionales y el no todo vale, ¿no? El no todo vale es fundamental. Pero claro, tenemos que hacer una analítica y un análisis interno como profesionales de eso, de que no todo vale y hay que ser honestos con nuestra profesión. Exactamente, y cómo introducimos aquí a lo mejor esa figura del greenwashing, ¿no? De cómo al final el normalizar o poner en un pliego que es necesario eso, también puede llevar a prácticas que, bueno, por justificar, pues acaben siendo un papel que se pueda poner de todo, ¿no? Como un folio en blanco, venga, la Carta de los Reyes. Como que, sí, yo voy a poner en mi evento, pues, 80 puntos violeta, ¿sabes? Como, ¿hasta qué punto, pues, el formalizar o normalizar esto en una convocatoria o una petición hacia el sector cultural puede hacer que se pervierta las prácticas reales, es decir, lo real, la acción real, ¿no? Y dónde está ahí ese límite entre la vocación de las personas que inician prácticas realmente sostenibles, ¿no? Y el greenwashing o la necesidad de formación para que no haya greenwashing, ¿no? No sé si he expresado bien la pregunta porque tengo muchas ideas en la mente que de repente me colapso. Yo por lo menos esa parte sí, y la vinculo mucho a lo que decías antes de que te decía un promotor que era kilómetro cero, ¿no? Yo siempre lo cuento en mis cursos que a mí la primera vez que me llamó un productor me dijo, nosotros somos la industria más sostenible que existe porque vamos, grabamos y nos vamos. Pero es que en ese vamos, grabamos y nos vamos, pasan muchísimas cosas, ¿no? Que a lo mejor ellos no son capaces de ver. Entonces, por eso no consideran que están haciendo un greenwashing, ¿no? Y hay que sacar esa palabra y explicarla y analizarla y decir, oye, porque estés contratando un vehículo eléctrico, si lo vas a tener aparcado ahí fuera y no lo vas a utilizar para los grandes desplazamientos,
pero después ponemos en la memoria, ¿se utilizaron vehículos eléctricos? No estás aplicando esa medida correctora a ese impacto que es el generado por los traslados, ¿no? Entonces, yo esa parte sí la entiendo, pero es verdad que hace falta mucho diálogo y mucha formación con los productores y los promotores. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no damos directamente con estas personas, ¿no? Damos generalmente pues con el jefe de producción, el jefe de localizaciones, o con las personas que están a día gestionando, porque los otros están muy ocupados. Entonces, si nunca llegamos a esas personas que están ahí arriba súper ocupadas para hacerle ver una visión de lo que se entiende por sostenibilidad, que realmente no es complicado y que nos va a aportar muchas cosas, pues entonces seguiremos aplicando lo que yo llamo que es mi teoría de cabeza, corazón, bolsillo, que es pues siempre empezar intentando explicarlo lógicamente, después intentando ir al corazón, sobre todo teniendo en cuenta la particularidad de nuestro territorio, nuestra biodiversidad, los espacios en los que nos movemos, y ya si no, pues oye, mira que como no hagas esto, pues nos van a multar. Y así estamos. Hombre, cuando hablas del tema del greenwashing, evidentemente para el sector cultural eso todavía creo que tienen que asumirlo, o tenemos que asumirlo. A ver, no voy yo aquí ahora. Porque claro, tiene que ver también con una cuestión que se me quedó en el tintero, y es que al final tú tienes los vínculos que tienes con determinadas cosas porque de una manera u otra has estado próximo a ellas. Es que yo antes de ser gestor cultural, que odio esa palabra, yo me dedicaba a la educación ambiental. Y por tanto, pues sería para matarme que no tuviera ya inculcado ese virus en el cuerpo. Y evidentemente cuando mucha gente, yo recuerdo cuando las agendas 21 no de la cultura, sino las agendas 21, que todos los ayuntamientos se volvieron locos para tener una, es verdad que es un sector muy goloso, en la cultura cada vez más, y entonces aparece mucha gente que se quiere buscar la vida, eso es lícito, pero el problema es que se quieren buscar la vida sin conocimientos y acaban vendiéndole proyectos a la administración que no hay por dónde cogerlos y acaban en los buzones o en los cajones, ¿no? Eso sigue pasando con los planes estratégicos de cultura. En Canarias hemos tenido el último, no se ha desarrollado. La ley del sistema público canario tampoco se está desarrollando. La ley de bibliotecas, que fuimos la última comunidad autónoma en tenerla, pues está ahí, un poco hacia adelante, ¿no? Pero bueno, es que tenemos ese problema también. Cuando hablaban del tema de las políticas, ¿no? Vale, pero es que las políticas siempre se han visto un poco más a corto plazo. Y la política ya es que no es ni siquiera a 4 años, es prácticamente ejercicio presupuestario. Porque hoy tengo este dinero, pero mañana no sabemos qué coyuntura va a haber, pues imagínate la que va a venir encima. Si encima a esto le sumamos, por volverlo a llevar al terreno nuestro, todo ese negacionismo que hay, por ejemplo, con los ODS, que está inserto ya en la sociedad, ya si ya nos cuesta de por sí intentar que los eventos tengan esa pátina de sostenibilidad, y cuando digo pátina no lo digo en el sentido negativo, que tengan ya vayan incorporando, y ya tenemos ese discurso de determinados sectores donde ya niegan los ODS, donde hay un negacionismo brutal contra el cambio climático, pero vamos, es que es lamentable, pero es así. Entonces tienes que luchar contra todo eso. La figura que tú decías de que tú solo llegas a un jefe de producción, en la administración también pasa, ¿eh? Hay técnicos que solo pueden llegan hasta un jefe de servicio y no llegan al político, y otros sí pueden llegar al político, y también depende del código deontológico de cada profesional qué puede hacer o qué no puede hacer, ¿no? En el fondo tiene que decir, como lo decía Max Weber, ¿no? Que la política intenta perpetuar se intenta perpetuar a sí misma, ¿no? El poder se intenta perpetuar a sí mismo, ¿no? Claro, y la política cultural es eso también, ¿eh? Y hay una cosa importante que yo siempre digo a veces: la ausencia de política es una política. La ausencia de política cultural en las administraciones locales, públicas, de cualquier tamaño o nacional, también es una forma de hacer política. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos que tener presente. De verdad, no quiero plantear este panorama tan sombrío, pero es cierto. Estamos en un momento de la historia donde los que llevamos tiempo trabajando elementos de sostenibilidad nos estamos encontrando con discursos bastante duros en cuanto a negar lo más evidente.
Entonces, y aprovecho para darle un abrazo a la gente de Valencia, a los compañeros de Albena Teatre que han perdido su espacio en esta riada. Pues sí, el sector cultural valenciano se ha ido al garete, literalmente. El mayor distribuidor de libros ha perdido todos sus fondos. El mayor distribuidor de libros de España estaba en Valencia y ha perdido totalmente eso. Librerías, pequeños teatros alternativos, todo el sector asociativo valenciano. Claro. ¿Y de qué fue? De la lluvia, evidentemente, de una dana, de un cambio climático. De un cambio climático. Cuando todavía escucho que es que catástrofes naturales ha habido toda la vida, hombre, y los dinosaurios también, ¿no? Y como decía aquel, y por cierto, ¿por qué las películas de dinosaurios son en color, pero las de la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro, ¿no? Ese chiste malo, ¿no? Pues claro, es que estamos en esa situación. Y además es un tema de actualidad. Es decir, mira cómo estamos negando todo lo que está sucediendo, pero es que eso está influyendo en la sociedad. Hay gente que ahora está sacando escombros, lodo, pero también hay compañeros del mundo de la cultura que están ahora diciendo ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi pequeña compañía? ¿Qué va a ser de mi pequeña editorial? ¿Qué va a ser de las bandas municipales de música que en la Comunidad Valenciana son brutales? Hay un movimiento asociativo musical tremendo. ¿Qué va a ser de toda esta gente? Hacen falta los instrumentos y tal. ¿Por qué? Porque estamos negando la mayor, que es el cambio climático. Y encima la derivada, los ODS. Y como en el sector cultural también, pues para retomar el tema del greenwashing, ¿no? De cómo también empieza a ponerse de moda ahora esto, ¿no? La sostenibilidad, y también aparecen términos como eventos sostenibles, premios a la sostenibilidad, certificados, todas estas cosas. ¿Qué opinan de esto, no? Bueno, yo quiero ver su lado bueno y su lado malo, porque, por ejemplo, yo no estoy a favor de los premios, pero reconozco que el premio que nos dieron a nosotros en el 2020 por la edición de 2019 sí que ayudó a que mucha gente empezara a saber qué era esto de incorporar sostenibilidad en cultura. Entonces creo que por esa parte está bien. Luego, yo creo que lo que decía, que está muy manida, entonces que hay que empezar a reconocer acciones muy concretas. Entonces, no puede ser el festival más sostenible. Premiamos esta acción que has implantado este año, llevas 4 años haciéndolo y sabemos que ya está totalmente. Entonces, eso sí que entiendo que se puede premiar. A una trayectoria, a algo que realmente puedes verificar. Que tú en una producción lo has hecho, pero que esa productora lo ha hecho en la primera, ha vuelto otra vez aquí a rodar y lo ha vuelto a hacer y al tercer año lo vuelve a hacer. Entonces, no damos el premio a esa producción de esta película sostenible, no. Damos el premio a esa productora que ha sabido incorporar después de varias ediciones este tipo de acciones y que ahora ya las tiene totalmente intrínsecas y las hace y ya casi de forma naturalizada. Entonces, eso sí, porque eso sí que son, yo creo que ejemplos y buenas prácticas con nombre y apellido y realmente verificadas por un montón de personas que han participado. El resto, me parece eso. Vamos a juntarnos nuestros amigos a ti, genial, ¿no? Todo es guay, qué bien, fotito, pero que en realidad no dice nada. Entonces, no sé. Bueno, yo sí que... Es verdad que mi teoría es un poco la misma, ¿no? Sí que me gusta distinguir entre el premio y el sello o el certificado, en función de en qué contexto, ¿no? Para empezar, me declaro negacionista de las estandarizaciones. O sea, a mí normas, estándares y no sé qué, que al final es un chequeo. Pues, y sin embargo, los promotores es lo que quieren, ¿eh? Los promotores siempre que les vas a preguntar, pero saca una guía para... Y yo ya, pero es que lo que tú decías antes, ¿no? Me ha encantado tanto que no, es que cada evento, cada acción, cada evento deportivo, cada evento cultural o cada producción es distinta, porque su logística, sus características o incluso cada edición, lo que tú decías, cambia también, ¿no? Entonces, estandarizar para decir, mira, siempre pongo el ejemplo de la Greenfield, la guía de cine de Europa. Te dan puntos si el hotel en el que te quedas tiene el certificado Biosphere o tiene... Entonces, a mí cuando me vienen productoras y yo les digo, mira, el único hotel que tiene este certificado en Fuerteventura está en el norte y tú tienes la producción a 100 kilómetros. O sea, ¿de verdad va a merecer la pena que para tú poder tener esos puntos
Claro, pero después alquilas coches eléctricos y entonces ya... No. Entonces, creo que es tan necesario ser realistas con lo que tenemos. Y yo me caracterizo tanto por ser sincera y honesta con lo que tienes que... Sí, pero después sí soy muy partidaria del todo suma. Entonces, por pequeñas acciones que hagamos y pequeñas iniciativas que está teniendo alguien del equipo de producción, eso sí te lo voy a premiar, porque el simple hecho de que te hayas molestado en diferenciar, en buscar una acción, ¿qué tal? Pues es para premiarla, ¿no? Lo que tú dices, premiar la diferencia. Ahora, después ya está la parte de, bueno, pues vamos a intentar establecer acciones que nos puedan indicar que hemos sido sostenibles y sea pues sí, a lo mejor una corriente de, oye, pues yo también quiero eso, ¿no? Y entonces para yo también quiero eso, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y ese es el ejemplo que yo creo que tenemos con el sello de producciones sostenibles de la Tenerife Film Commission, que ayudé en su asistencia técnica para su generación hace unos años y que a día de hoy pues hago esa pequeña auditoría y apoyo a todas las productoras que quieran conseguirlo, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo, pues eso, estamos reflejando una diferencia y esa diferencia se basa en implementar acciones, pero que tienen que basar por unas reuniones previas antes de preproducción sobre todo, para poder ver en qué se va a basar el proyecto, identificar esas acciones, poder implementar esas medidas específicas, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo sí le veo un sentido, pero lo que tú dices, premiar por premiar, no. Yo es que lo veo como, como el amor y el odio, con una delgada fina línea en medio, ¿no? Yo también, además lo hablamos esta mañana, yo no soy nada partidario de los sellos, de las certificaciones, sobre todo porque creo que además lo que nos dedicamos a esto de intentar ser sostenibles de verdad, porque nos apasiona, porque nos gusta, que luego que te vengan diciendo quiero esta certificación, que es como, es que eso es solo procedimentario, o sea, solo te va a medir, te duele. Y ahí están esos puestos que buscan muchas empresas de quiero un técnico de sostenibilidad, riesgos laborales, etc. Seguridad. Es como, pero a ver, claro. Yo no estoy nada a favor de lo que son certificaciones. Sí opino como Yanira del tema de, creo que hay ciertas, vamos a llamarlos sellos, certificados, premios, que sí que además lo hablamos también con María esta mañana, que sí que valoran o evalúan la ejecución. O sea, y pues que te vienen al evento, que te ven las acciones que están haciendo, que te hacen un seguimiento año tras año, que te hacen un informe en el que dice, oye, pues en esto has mejorado, en esto lo has implantado, esto tienes que ir por aquí. O sea, en el que te hacen un acompañamiento. O sea, yo creo que esto es algo positivo. Y además, comentabas, Irene, ¿no? Esto de la moda, del evento sostenible, ¿por qué no vamos a aprovechar esa moda? O sea, si lo mismo que decía antes, si es en beneficio de la sostenibilidad y nos viene bien y lo podemos aprovechar nosotros como personas apasionadas que nos gusta para apoyar, para poner nuestro granito de arena y decirle a una productora, a un organizador, a un gestor, oye, sí, pero es que me vas a quitar todos los envases de plástico. Es que está de moda. Pues, oye, está de moda, pero mira, pues eso es lo que nos llevamos, ¿sabes? Yo creo que eso es importante también. O sea, tampoco vamos a quedarnos con la parte de no, es que está de moda. Vale, pues vamos a aprovechar la moda para los que nos gusta. O sea, habrá gente que se esté llevando o sumando al carro sin que les guste, pero para el que le guste y de verdad acaba el año o pasa como nosotros con Sonidos Líquidos, que llevamos 7 años con ellos, y tú echas la mirada atrás y dices, lo que hemos conseguido. O sea, que lo mismo. O sea, ellos fueron el de los primeros, el primero en Canarias en conseguir el premio de Greener Future, de los primeros en España. Y a partir gracias a ello, en Canarias se ha empezado, y en Lanzarote, y yo te lo digo, a partir de esa noticia de lo que ellos consiguieron en Lanzarote, el resto de eventos se pusieron las pilas y se han puesto, y ha traído esa moda, como lo queramos llamar, que es verdad que son un evento para mí muy particular, porque lo hablaba esta mañana, son unos promotores muy, muy implicados con la sostenibilidad, sí. Pero, joder, si podemos aprovecharlo para traer esa ola de esa moda, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovecharlo? Siempre con cabeza y, como digo, ¿no? Y
y demás. Entonces, y sobre todo eso, cuando tú echas la vista atrás y dices, joder, es que hemos conseguido cositas y han sacado proyectos. Y sí, al principio, pues oye, compensaban, hacían una huella y la compensaban con un proyecto que en verdad da igual, porque el carbono da igual que esté aquí que... ¿Vale? Pero no, ahora ellos se han quitado esa parte y oye, lo que están haciendo es apadrinando un proyecto de recuperación de fincas agrícolas abandonadas, pues oye, pues es un evento privado con dinero promovido con dinero privado que está invirtiendo en algo local, en recuperar espacios agrícolas locales, paisajes que estaban abandonados. Oye, pues sí, ¿por qué no? Sí, yo desde que nació Sonidos Líquidos siempre lo he tenido presente. He estado en alguna edición y la verdad que... Pero lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que lo importante son las trayectorias. Ni los estándares, ni las etiquetas, ni... Bueno, los premios son... El que siempre recibe un premio y dice, bueno, no me lo merecía, pero por dentro... Pero es verdad que lo que hay que mirar son las trayectorias. Los proyectos culturales, una de las cosas más valiosas para mí como gestor, es la trayectoria del proyecto. De hecho, nosotros hemos tenido en las convocatorias de subvenciones siempre esa discusión con la gente que se presenta a convocatoria. Pues es que ustedes premian mucho la trayectoria. Claro, es que la trayectoria es la que te da la medida. Incluso cuando lees el proyecto. Y cuidado con los proyectos, porque los proyectos cuando se presentan a una convocatoria son una declaración de intenciones, como los presupuestos, pero las memorias, amigos, son otra cosa. Y ese es otro de los grandes problemas. Porque yo te digo que te voy a hacer una compensación de huella de carbono, que no sé cuánto, que no sé qué, patatín, patatán, y esto, y luego las justificaciones, cuidado. Y fíjate, voy a romper una lanza un poco más allá, pensando en la ciudadanía. Hay proyectos que evidentemente, en el caso de Sonidos Líquidos no, porque es privado, pero están dando una lección a la sociedad diciendo, oiga, somos privados pero estamos rindiendo cuentas ambientales. Con el dinero público también, pero no solo a la administración, a la sociedad. Los proyectos, la justificación de los proyectos no solo es un trámite administrativo. De cara a la ciudadanía se tiene que saber, ¿vale? Porque a veces nos olvidamos de eso. Claro, a un compañero mío, yo entiendo también las precauciones cuando se habla de que el gestor cultural de una pequeña empresa es técnico de prevención de riesgos laborales, madre, padre, hace los bocatas, no sé qué, por supuesto. Y el papeleo. El papeleo lamentablemente es el que es. Todavía estoy esperando la ley del Estatuto del Artista, a ver qué pasa, ¿no? Porque claro, es que plantar aguacates y hacer un evento cultural pasa por el mismo trámite. Nos guste más o nos guste menos. Podemos intentar eliminar plazos, bueno, pero estamos dentro de un marco que lamentablemente a la cultura no le viene bien. A la cultura también esa estandarización administrativa no le viene bien. Y lo está diciendo una persona que vive de la estandarización administrativa en un submarino donde hay varios camarotes, donde se presuriza y lo que hacen los técnicos no lo hacen los juristas y lo que lo hacen no sé qué, ¿vale? Quería decir con eso, retomando esa idea, todos los proyectos culturales tienen que decirle a la ciudadanía, oiga, con independencia sea dinero público o privado, nosotros vamos por ahí. Porque también eso es una manera de ganar públicos. Porque yo probablemente como padre que soy, prefiero llevar a un hijo mío a un evento más sostenible que a uno que no. Lamentablemente no todo el mundo piensa así. Estamos hablando de una cultura cada vez más fuerte del entretenimiento. El libro de Nando Cruz sobre los festivales, la fama de los macrofestivales, que ya los gestionan fondos de inversión. O sea que ahora el sueño de cualquier promotor de festival es venderle a Blackstone la marca del festival. Cuidado con eso porque tenemos un problema y es que donde hay dinero y donde hay burbujas, lamentablemente la cultura, otra cosa no también, pero hemos caído en ese error perverso. Les suena lo de los elefantes blancos, ¿no? La época en que todos quisimos tener un museo de arte contemporáneo, hasta que evidentemente darle de comer a ese animal es muy complejo. Pues con los festivales está pasando lo mismo y las administraciones estamos cayendo en el pecado de dar dinero a festivales. Este fin de semana en Tenerife, entre actividades culturales, festivales y esto y lo otro, yo ya llegó un momento que me perdí. O sea, me he perdido porque había tropecientas mil actividades este fin de semana. Eso también es insostenible, cuidado. La oferta insostenible de la actividad cultural, ¿eh? Que eso también hay que hacérselo ver, ¿eh? Es como el tema de cuántas
producciones puede soportar una isla como Fuerteventura a la vez, simultáneamente? ¿Cuántas? ¿Cuántos festivales somos capaces de soportar en una isla, aunque tengamos ya 1 millón de habitantes? La mayoría regado con dinero público. Cuidado. Por eso el tema del concepto de sostenibilidad tiene que ver con tantos componentes que también tienen que ver con toda esta parte más ética, más... Ahora estoy viéndome el lado más filosófico, pero lo siento, es de formación profesional. Pero es cierto, es decir, esos compromisos que también se adquieren con la ciudadanía, ese exceso de oferta también yo creo que es perverso y peligroso, pues sobre todo porque también estamos moviendo vehículos, estamos yendo de aquí para allá, el efecto nos estamos olvidando de la cultura de kilómetro cero, que también es otra etiqueta que hay que tener mucho cuidado con ella, porque no todo es susceptible de considerarse una actividad cultural con unos mínimos de calidad. Ese tipo de cosas hay que tenerlas también presentes. Por eso digo que reitero esa idea de que lo que hace Sonidos Líquidos de hacer esa labor de pedagogía a la sociedad, de decir, oye, nosotros estamos haciendo este evento y encima estamos haciendo estas acciones. Yo creo que eso es más importante que muchos eventos que no dicen absolutamente nada. Bueno, pues si les parece, para ir ya terminando, la última pregunta que me gustaría dejar aquí y que contestaran, a pesar de que ya más o menos la han ido contestando y se ha visto, ¿no? Pero ¿cuál creen que es su contribución personal y profesional para que el sector cultural en Canarias sea más sostenible? Bueno, pues yo ser una mosca cojonera dentro de la administración y pelear porque no es una idea de Tomás, es una necesidad vital de toda la gente con la que me relaciono, de que exista la Agenda 21 de la Cultura, de que podamos desarrollar los ODS, de que podamos tener un futuro mejor para los que vienen nuestros hijos, nuestros nietos, de ser esa persona un poco hasta militante, porque creo que a veces tienes que también, aunque tengas problemas de todo tipo, hay que tumbar ciertos muros, ¿no? Es como el actor cuando rompe la cuarta pared, que es el público. Yo tengo que romper esa cuarta pared también. Y esa cuarta pared tiene que ver con la clase política, pero también tiene que ver con la ciudadanía, pero también tiene que ver con los creadores. Pues sí, hay que llevarlos a este terreno del tema ambiental y partir de una premisa que sí, soy muy utópico, pero yo creo que otro mundo es posible y por tanto creo que todo el desarrollo ambiental que podamos incorporar dentro del ámbito de la cultura va a ser bienvenido y multiplicado por 1000. No sé, como profesional me planteo eso. Es un reto personal, es un reto social, es un tema de compromiso hacia los demás. Al fin y al cabo, todos los que están aquí, de una manera u otra, con sus impuestos, están pagando mi sueldo. También pagan mi hipoteca, la educación de mis hijos y algún que otro vicio como una cámara fotográfica. Por tanto, yo me debo a ustedes, y esto no es demagogia porque yo no me presento a un cargo político. Y además, como está grabándose, dentro de un par de años verán que yo no he estado ni me presentaré nunca a la política. Pero lo digo así de claro, es el compromiso vital. Yo creo que un buen gestor cultural es aquel el que tiene el compromiso vital. Un compromiso de, encima, esas ganas de seguir aprendiendo, aunque ya, como dice el loro viejo, no aprendí idiomas, pues sí, con 54 años hay que seguir aprendiendo. Hay que subirse al carro del ambiente. No subirse al carro, cuidado. Nosotros ya veníamos subidos en el carro. Lo único que tenemos que hacer es visibilizar ese carro. Igual que pasa con el tema de la igualdad, igual que pasa con muchas cosas. Y lo dejo ahí para que Irene no me mate. Subir más gente al carro, subir más gente al carro. Bueno, yo estoy visitando por primera vez las Islas Canarias, entonces sería demasiado decir que puedo aportar, pero sí que quiero aprovechar pues esta oportunidad para darle las gracias a Irene y a la Madre Monte y a Bonar por haber pensado en nuestro proyecto, en el Pacto de Cultura, para habernos contactado este año en verano. Y bueno, vinieron a visitarnos a Galicia, ahora estamos aquí y bueno, pues me encantaría que ese lazo que ya, que surgió desde el primer momento, pues que se afiance todavía más y que bueno, pues que nosotros podamos aprender de todo lo que ya se está haciendo aquí en las islas y que nosotros también podamos aportar a las islas, pues desde Galicia, pues también lo que llevamos aprendido en todos estos años. Pues, bueno, yo para empezar como Yanira decir que soy ambientóloga por vocación. Es
Es decir, soy de estas Canarias que me encantan las islas, que mi pasión por estudiar ciencias ambientales era precisamente por querer aportar en las islas. Lo que pasa que paradójicamente en ese momento ambientales no estaba en Canarias. Tenía claro que no quería ser bióloga ni ciencias del mar, quería ser ambientóloga, entonces me llevó a irme a Madrid a estudiar, ¿no? Y cuando ya llevaba 11 años en Madrid, dije, ¿pero qué hago yo en Madrid si yo estudié ambientales por volver a Canarias, no? Entonces, pues me volví. Entonces, partiendo de esa base, ¿no? De que los compañeros del cole te decían, ¿pero tú por qué quieres hacer ambientales? ¿Tú quieres cambiar el mundo con la nota que tienes? Haz medicina. Y yo decía, no, quiero hacer ambientales porque realmente creo en esta vocación y creía en esa sostenibilidad del informe Brundtland ya del año 87, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, hace ya unos años, la primera vez que empecé realmente a trabajar como técnico de sostenibilidad en un proyecto que además relacionado con la cultura, creamos junto con otros amigos lo que llamamos Enrala Sostenibilidad, ¿no? Queríamos con esas palabras pues un poco tener esa identidad canaria de esa palabra, ¿no? De enralar un poquito y que la palabra sostenibilidad no fuera algo que se atragantara ni fuera algo negativo. Entonces nuestro eslogan de Enrala es si alcanzamos nuestras metas de sostenibilidad pero nadie nos sigue, habremos fallado. Entonces te pedimos que te unas al reto de la sostenibilidad, ¿no? Y un poco sigo en esa línea, ¿no? Por eso creo que es fundamental que en todos los sectores de la sociedad civil organizada y no organizada podamos seguir hablando de sostenibilidad. Y aunque pueda decir a día de hoy que soy Yanira y no soy una persona sostenible, a lo mejor, pues sí que considero que en mi día a día y cada día implemento acciones más sostenibles y me replanteo mucho muchas acciones de mi día a día, sobre todo relacionado con la educación de mis hijos o con pequeñas decisiones que tomamos. Y como venir a este foro de hoy, que solamente por el rato que he pasado creo que ha merecido la pena y bueno, y compensaré todas esas emisiones. Bueno, yo me sumo quizás en parte un poquito a lo que comenta Yanira, ¿no? Yo creo que lo que aporto, por llamarlo aportar, es mi pasión. O sea, yo desde niño... ella era ambientóloga y yo sabía que lo mío era el mar. O sea, yo era de los que estaba todo el día metido en el agua y con gafas y tubo, ¿no? Como con la careta, con la careta, como se dice en Lanzarote, con la careta. Y además porque cuando yo acabé la carrera, me acuerdo que empecé con un proyectito sobre recuperar esas tradiciones costeras marineras de Lanzarote que se estaban perdiendo, ¿no? Y casualidades de la vida, pues conozco a uno de los últimos maestros salineros que tienen en Lanzarote, que me explica las salinas de Janubio, bueno. Y hablando con el señor, resulta que mi bisabuelo fue su maestro salinero. Y yo no tenía ni idea de que mi bisabuelo había sido salinero, ¿no? Y yo ese día pues me siento a comer con mi abuela y empiezo a preguntarle. Y yo ahí me di cuenta de lo que nos estábamos perdiendo de esa parte cultural, patrimonial, ¿no? Y de lo importante que es conservar esa parte que la sostenibilidad habla de en el tiempo, todo, ¿no? O sea, todo nuestro patrimonio, tanto natural como patrimonial, todos esos recursos. Y a mí me pareció... o sea, creo que es necesario mezclar ambas partes. Además que creo que la cultura canaria no podemos hablar de cultura canaria sin hablar de patrimonio natural. O sea, me parece ilógico porque no. Y yo creo que, bueno, pues esa filosofía. Yo cuando doy una charla en un centro siempre les digo lo mismo. No se frustren con grandes planes, con un gran cambio, porque... no lo vamos a ver. No puedes pensar en ese gran cambio que tienen que hacer otros. Tú piensas en tu pequeño cambio. Yo siempre les digo, si yo me voy de aquí consiguiendo que 5 de ustedes hagan un pequeño cambio en su día a día y ustedes consiguen lo mismo con otras 5 personas, yo soy feliz. Porque de 5 en 5 sumamos, ¿no? Entonces, ese crecimiento exponencial. Y quizás creo que en el tema de la cultura de Canarias es lo mismo. Yo cuando me enfrento a un promotor o a un productor es lo mismo. Yo siempre quiero ser sincero, como dijo Yanira antes, hay que ser coherentes, sinceros, realistas,
pero que hagan esos pequeños cambios y produzcan esos pequeños cambios también en su personal, ¿no? Que los apliquen. Y más. Qué regalazo. Yo me voy súper contenta. Hoy voy a dormir un poco más tranquila. No sé, de conocerles y de ver todo lo que están haciendo, y seguro que hay mucha gente más también que está ahí viéndonos y seguro que están aportando un poquito y se pueden nutrir de todo lo que se ha comentado hoy aquí. Y hablando de elementos patrimoniales, ahora cuando terminemos tenemos aquí una pequeña castañada, no sé cómo. Sí, por eso el olorcillo. Entonces, para cerrar me gustaría leer unas cositas que he preparado, y me he formulado también esas preguntas, ¿no? Que está claro que toca formular preguntas y poner sobre la mesa cuestiones que nos ayuden a seguir desgranando y buscando soluciones para analizar y accionar la sostenibilidad en el sector cultural en Canarias de una forma efectiva. Podemos hacer una gestión cultural que nos sirva hoy, pero que no agote los recursos o cause graves daños al medio ambiente. Podemos hacer una cultura hoy sin comprometer la calidad de vida de las próximas generaciones. Podemos planificar, organizar, coordinar, crear, hacer proyectos culturales que no comprometan a las generaciones futuras. ¿De qué manera? ¿Desde dónde estamos creando nuestros proyectos? ¿Qué estamos programando, promoviendo, creando como gestoras culturales? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y como última reflexión y más importante, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para calmar el ego? ¿Para calmar lo económico de nuestros bolsillos precarios y parece que la oportunidad o el negocio está ahora ahí? Entonces la cuestión gestión cultural sostenible, que era el título del foro, puede tomar como lugar de partida ¿qué es lo que yo hago y para qué lo hago? Para luego meternos en el ¿cómo lo voy a hacer para que tenga un impacto positivo hoy sin comprometer a las generaciones futuras? Ha llegado el momento urgente de que las y los agentes culturales nos cuestionemos nuestras prácticas y que la profesionalización del sector no solo pase por una formación en planificar y organizar desde una perspectiva puramente gestora y administrativa, sino que el propio diseño, la organización, planificación y producción de productos y servicios culturales que introducimos en el actual mercado depredador de producción y consumo sirvan como forma de presión, remodelación y reflexión del propio mercado despiadado, a la vez que propone nuevas maneras de hacer las cosas. Desde la escucha, el trabajo conjunto, humano, tierno, cariñoso y una aportación económica digna hacia esos recursos humanos del capitalismo, hasta la escucha, participación, reflexión, respeto a esos recursos y seres vivos que integran el territorio que habita el acto cultural o artístico. Pero todo esto parte de un liderazgo e impulso capaz de cuestionarse a sí mismo y capaz de establecer diálogos incómodos, disensos y conversaciones que nos confronten con nosotras mismas y con la capacidad que tenemos cada una de nosotras para aportar luz a esos campos culturales agotados, cansados y expoliados. Con constancia y dedicación podemos construir estos bosques futuros de amor y prosperidad. Y esto ya no es cosa de unos artistas hippies ni de poesía, que también. El mundo, la ciencia, la ciudadanía, la institución lo demanda. El cómo lo vamos a empezar a hacer de forma práctica es lo que hemos querido abordar en este foro. La formación, metodologías para reducir el impacto, medición del impacto adaptado a la industria cultural, grupos de trabajo para aprender, dialogar, guías de buenas prácticas, herramientas de medición, certificados de buenas prácticas y recompensa, transición del sector. Son acciones que se han puesto sobre la mesa y que se pueden empezar a trabajar. Les invitamos a comenzar a generar más diálogos y metodologías en sus ámbitos laborales para cuestionar y caminar hacia unas nuevas maneras más justas, cuidadosas e inspiradoras para crear un sector cultural en Canarias más comprometido, si cabe, con la transición ecosocial. Necesitamos un compromiso de los agentes públicos y privados, la profesionalización de un sector precario y castigado y el protagonismo de nuevas y nuevos espectadores y espectadoras que se suban al escenario y participen del hecho cultural y artístico de una forma comprometida, aportando económicamente para un desarrollo artístico y cultural independiente. Recuperar la soberanía cultural
y el derecho a la cultura e identidad propia de cada lugar. Es por eso que nosotras queremos, en el caso de Abonar, dar un paso adelante con la configuración de ese pacto de cultura sustentable en Canarias. Invitamos a todas y todos los agentes culturales a formar parte activa. Pueden entrar en abonar.es y rellenar la primera encuesta para la creación del primer pacto de cultura sostenible en Canarias. Eso es lo que aportamos nosotras. Gracias por participar, por venir y nada, seguimos caminando.